Continuando con algunos conceptos básicos del diseño estructural, vamos a revisar este concepto de amortiguamiento y inicialmente nos apoyamos en esta gráfica donde vemos dos edificios. Uno, una estructura con aislador sísmico, es decir, que su desplazamiento horizontal no hace que se deforme la edificación, ya que se deforman de manera completa y continua. Y en el caso de la estructura convencional, empotrada como se considera en la mayoría de los casos y que pues permite su oscilación, sus movimientos horizontales producidos por el sismo. En el caso del amortiguamiento, pues vemos que los edificios en hormigón no pueden oscilar con la libertad de un péndulo. Son ineficientes para vibrar y cuando se ponen en movimiento tienden a regresar rápidamente a su posición de equilibrio. El amortiguamiento se parece a una fuerza de rozamiento interno de los materiales, donde los valores bajos del amortiguamiento pertenecen a los materiales más perfectos. Las estructuras metálicas tienen poca capacidad para amortiguar, en cambio poseen poco peso y mucha resistencia. Además oscilan por largo tiempo. El mayor o menor amortiguamiento de un edificio depende de sus conexiones estructurales, de la posición de su centro de gravedad, de los elementos no estructurales y de los materiales. Cuando las presiones sobre el suelo son muy grandes, se hace necesario aliviar estas presiones por medio de una losa de cimentación, la cual contribuye enormemente a amortiguar las fuerzas sísmicas, atenuando las aceleraciones que se transmiten hacia la estructura, ya que se redistribuyen los esfuerzos sobre el suelo. Vamos a revisar estos dos conceptos de resistencia y de rigidez que en ocasiones pues se confunden y vamos a tratar de aclararlos o de mencionar algo sobre ellos. La rigidez es el concepto más importante de la ingeniería sísmica y lo opuesto a la flexibilidad. Entonces, cuando hablemos de flexibilidad, lo opuesto es la rigidez. Puede definirse como la acción necesaria para producir un desplazamiento unitario y la medida de la rigidez es la deflexión. Encontramos que para los elementos estructurales que soportan cargas, el aspecto más importante es la rigidez. Es decir, como unidad de medida pues tenemos la deflexión de estos elementos. Todos los elementos estructurales deben ser rígidos y a la vez flexibles. ¿Por qué mencionamos que flexibles? Porque deben retornar a su estado natural después de un sismo. Los cálculos estructurales se hacen estudiando las deformaciones antes que las resistencias. Entonces vamos a volverlo a mencionar. Los cálculos estructurales se hacen estudiando las deformaciones antes que la resistencia. El problema de la resistencia consiste en saber cómo un elemento debe resistir una carga sin exceder el esfuerzo permitido. Se debe dotar de la rigidez necesaria para controlar la deflexión y evitar que se deforme. En cuanto a la ductibilidad, se llama ductibilidad a la capacidad que posee un material, no un elemento, sino un material, para deformarse más allá del rango elástico sin pérdida significativa de resistencia. La ductibilidad es igual a la deformación última sobre la deformación en fluencia. Cuando una estructura se deforma es debido a que posee cierta ductibilidad y que por eso su aceleración baja, volviéndose menos rígida, y hay que bajar pues la aceleración del edificio reduciendo el factor de respuesta estructural R y pues de esa misma forma bajarán las fuerzas sísmicas. Más adelante utilizaremos unas tablas después de crear el espectro para realizar la reducción adecuada de estas fuerzas sísmicas sobre la estructura. La estructura se convierte en más flexible y rígida mientras su periodo T aumenta. Cuando se cumple con toda la reglamentación del código ACI, recordemos que en el caso colombiano tenemos o tomamos como base el código norteamericano aplicándolo o ajustándolo pues a las características colombianas, se llega a una ductibilidad global de 3 a 5. ¿Qué significa? Las veces que una estructura puede soportar cargas excesivas. Entonces, miremos que esa reglamentación, cuando la seguimos de manera adecuada, pues nos garantiza siempre que hayan algunos límites o que se pueda cubrir algunas hipótesis que de pronto no fueron cubiertas. En el caso colombiano vemos pues que en realidad cuando una estructura colapsa, pues es porque realmente no se siguieron todos los lineamientos de diseño
y pues realmente no colapsa una edificación porque esté mal diseñada, sino muy mal diseñada. Los materiales como bloques o cemento no son dúctiles y poseen un corto periodo de vibración presentando facilidad para agrietarse. La ductibilidad es la clave del diseño estructural y se cumple solo cuando existe un buen diseño estructural permitiendo soportar grandes fuerzas de sismo. Digamos que este caso de la ductibilidad pues va aplicado directamente a los casos de sismo. Vamos a mirar que la simetría es una característica muy valiosa para la configuración de edificaciones resistentes a sismos. Como vamos a ver en el caso de nuestro ejemplo, pues optamos por definir una edificación lo más simétrica posible, no solo por su facilidad en el diseño, sino también porque en realidad es lo más indicado en cuanto al diseño estructural, que sea lo más simétrica posible. La rotación de la planta produce momentos torsionantes en columnas alejadas del centro de rigidez y la falla se produce debido a las fuerzas cortantes por torsión. Toda planta irregular implica la presencia de efectos torsionantes que deben ser controlados. Y en este caso, pues miramos en estas edificaciones algunos conceptos relacionados con la torsión. Vemos como una edificación, de pronto como la primera gráfica que encontramos acá, pues vemos que tiene una relación de B sobre L bastante grande, genera efectos torsionales. Y pues en las gráficas que encontramos en la parte inferior, pues encontramos algunas características de estructuración que hacen que se generen esas torsiones. También podemos mencionar que en el caso en la parte derecha encontramos algunas de las clases de irregularidades torsionales que vamos a analizar y que son las que hacen justamente que se produzcan estos fenómenos torsionales que le generan sobreesfuerzos a las estructuras. Mencionamos ahora el tema de los diafragmas de piso, que son pisos rígidos. En este caso miremos los entrepisos que tenemos acá, las placas. Son pisos rígidos capaces de transmitir las cargas horizontales que van hacia las columnas o muros. Este diafragma actúa como una viga horizontal tipo I como alma de la viga y sus bordes actúan como alas. Si las losas de entrepiso son abiertas, se debilita su capacidad para resistir fuerzas y generan tensiones en la orilla de la abertura. Vamos a ampliar un poco este tema de los diafragmas de piso cuando hablemos justamente de la incorporación de las placas en el ETAPS y adicionalmente cuando revisemos el diseño de estos elementos. Vamos a dar alguna conceptualización sobre los pórticos resistentes a momento. Son estructuras continuas que pueden estar formadas por un número variable de elementos y se pueden dividir en articulados y empotrados. Los pórticos se diseñan como pórticos dúctiles para tener capacidad adicional para resistir las cargas en el intervalo inelástico anterior a la falla. Para estructuras de poca altura, el uso de pórticos dúctiles tiene la ventaja de hacer más sencilla la planificación arquitectónica, ya que las dimensiones de los vanos pueden diseñarse en tamaños variables, son más flexibles que las estructuras con muros. El comportamiento de las estructuras está determinado por su nivel de carga última versus la deformación más que por las cargas de servicio. Su seguridad está dada por la máxima capacidad de carga de las secciones que implican un cierto tipo de falla. Entonces, en el caso colombiano encontramos que los pórticos resistentes a momentos, dependiendo de su altura, se pueden aplicar en todas las zonas de amenaza sísmica. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues el sistema estructural debe ser admitido de acuerdo a la zona de amenaza sísmica donde se esté desarrollando nuestro proyecto. En el caso de los muros resistentes a fuerzas cortantes, los muros deben ser continuos a toda su altura y deben estar diseñados para resistir fuerzas laterales provenientes del sismo transmitidos por los diafragmas de piso y transmitirlos al suelo. Entonces este es un concepto básico en el tema de los muros. Deben ir a lo largo de la edificación, es decir, en toda su altura se deben diseñar y pues deben garantizar el resistir las fuerzas laterales provenientes del sismo. A diferencia de los pórticos que asumen todas las cargas tanto verticales como horizontales producidas con el sismo, en el caso de los muros podemos encontrar también que podemos encontrar sistemas mixtos que junto con los pórticos soportan de manera adecuada estas cargas. Las fuerzas que reciben estos muros son predominantemente de corte. En una edificación de altura,
El tamaño y localización de los muros de corte son críticos, pues deben absorber por lo menos el 75% de las fuerzas horizontales que actúan en el entrepiso y deben ser continuas a lo largo de la altura del edificio. En nuestro caso, en el curso de muros, pues obviamente diseñamos estos elementos en su concepción normativa, garantizando que se asuman estas fuerzas. Por eso utilizamos las tablas que genera el programa de TAPS para hacer el chequeo de los elementos como corresponde. En el tema de los pórticos arrostrados con diagonales, funcionan también al corte y el arrostramiento se hace con perfiles de acero en compresión y tracción asegurándose el comportamiento elástico de las barras. Son tan resistentes como los muros de corte.